Cuentan que la mirada cautiva, la observación entretiene y el instante enamora. Así nuestra ciudad, desgastada por el tiempo, nos cautiva con sus rincones viejos. Y son esos rincones llenos de color desgastado los que con el mismo tiempo nos enamoran. Kimberly Evans hablará sobre la tecnología de las telecomunicaciones y cómo algunos aparatos como los smartphones han creado sus propios lenguajes iconográficos. Sobre la película Historia Americana X, Alan García reflexionará sobre la violencia en el cine y las repercusiones que esto puede tener en el espectador. Leopoldo Martínez nos platicará acerca de la tecnología digital y la virtualización de la vida, a través de las imágenes del grupo Auticre. Todo esto y más forma parte de nuestro panorama colectivo. Sabemos que tus personajes son mujeres, la mayoría, entonces a mí me gustaría que nos hables de tus personajes, pero también me gustaría que nos hables de tus atmósferas, de lo que creas, y además de si hay algún tipo de experimentación, algún tipo de lenguaje que tú sientas que has estado trabajando, que has estado desarrollando en tus películas. Sí, todo eso está de alguna manera ligado, creo, en cómo trabajo. El asunto de que mis películas estén habitadas por personajes femeninos mayoritariamente, yo creo que es simplemente un proceso natural. No es una postura o no es una propuesta, es como escribo mis propios guiones, es la manera natural en que me puedo expresar. Y lo ligo con algo que empezando mi carrera en una conferencia que dio Carlos Monsiváis, que lo admiraba yo mucho y marcó muchas reflexiones en mi vida, pero él estaba una vez hablando de cine mexicano y yo estaba ahí y explicó de una manera muy concreta, además con ejemplos de todas las películas del cine mexicano y demás. Habló de cómo en el cine mexicano estaba lleno de personajes femeninos, de protagonistas incluso de las películas, pero que en el cine mexicano no eran las mujeres las que vivían las historias o las que miraban el mundo. Siempre eran ellas el objeto mirado, aunque fueran incluso protagonistas, siempre estaban vistas a partir de la mirada del hombre. Y me inspiró muchísimo y dije, yo justo quiero hacer que la mujer sea la que mire el mundo. No solo hablar de mujeres, sino que sean ellas las protagonistas en el sentido de que son las que miran la realidad y miran el mundo. Y sí lo trabajo de esa manera. Y fíjate que parte mucho también de esa reflexión. Por ejemplo, creo que a las mujeres les encanta porque se reconocen mucho más, pero es un poco reproducir cómo hablamos, cómo miramos. Mis películas están llenas de niños, pero de niños que realmente son integrales a las historias, como lo son en nuestra vida, ¿no? Y mi experiencia como mamá y ahora como abuela está reflejada en cómo percibo algunos detalles. Creo que mi cine, aunque la gente no vea los créditos, se debe dar cuenta que lo hizo una mujer, y espero que eso les dé pues otra óptica y un placer y el gusto de compartir un mundo que se les está abriendo, pues porque alguien se los está mostrando, ¿no? Entonces sí es consciente. Y yo trato de traducirlo a dónde pongo la cámara y dónde hago mis cortes, así de radical. Sí pretendo contar con un lenguaje que refleje una manera que considero femenina. Mujeres sabemos muchas y por supuesto que hay mucha diversidad. Me trato de meter en los zapatos de mis personajes. ¿Y te has tenido que quitar alguna mirada impuesta, es decir, una forma de mirar que tuvieras construida y que la hayas tenido que ir quitando poco a poco? Sí, de alguna manera sí ha sido, y también he tenido que
que tomar decisiones y enfrentar críticas directamente. Pero, por ejemplo, cuando yo hice el guión de Lola, junto con mi hermana, que lo escribimos juntas, y estuve empezando a buscar financiamiento, la película trata de una relación madre-hija, ya habla de su cotidianidad, ya habla de cositas muy pequeñas y muy fuertes, y la vida misma. Pero yo lo presentaba a diferentes instancias, y sobre todo una reacción que se provocaba mucho en mis interlocutores, casi todos varones, era que me decían que la película no trataba de nada. Es toda una relación, es la relación esencial en la que se transmite la vida. Todos nacimos de una mamá, la relación con la mamá. Y me llamaba la atención de que dijeran nada, ¿no? Y de que mi mundo les pareciera poquita cosa. Yo sé que todos en algún momento nos hemos preguntado por qué hay tanta violencia en la cinematografía. ¿Que acaso no tenemos suficiente ya con la violencia que hay en nuestras calles? Todos nos hemos preguntado en alguna ocasión si la violencia que vemos en el cine realmente la promueve. El día de hoy vamos a hablar de la violencia cinematográfica y vamos a tratar de ver cómo la violencia, si se maneja de la forma más adecuada, puede ser incluso terapéutica. Nosotros somos seres violentos por naturaleza, nos encanta generar violencia. Desde tiempos ancestrales, los pueblos han lidiado batallas para obtener objetivos que, una vez logrados, encuentran nuevas excusas para volver a librar batallas. Pareciera que el objetivo real es combatir. Hoy en día el hombre civilizado, al no tener como primer prioridad las batallas o las guerras, encontró una forma socialmente aceptada de canalizar esta violencia, como lo es el fútbol, por ejemplo, que no son otra cosa sino simulacros de combate. Recordemos la película Historia Americana X, este filme de 1998 dirigido por Tony Kaye y protagonizada por Edward Norton. La película trata sobre un tema que puede ser reflejo de situaciones de racismo que ocurren aún en nuestros días. Habla sobre una cierta problemática social de los Estados Unidos con un joven neonazi que, por situaciones fortuitas combinado con odios y rencores, comete un asesinato que lo lleva a prisión. Get down on your knees right now! Una vez en la cárcel, se da cuenta de lo absurdo que es el racismo, ya que su propio clan lo traiciona y no es lo que él esperaba. Y la errónea idea que tenía sobre la raza negra también cambia radicalmente. Al salir de prisión, decepcionado de sus falsos ideales, se da cuenta que su hermano menor parece seguir los mismos pasos. Sin embargo, el odio y violencia que él promovió termina cayendo sobre su propio hermano al ser presa de este mismo odio racial. Ahora, es necesario mostrar escenas como estas para que se entienda un mensaje de no violencia. Las películas pueden funcionar como canalizadores de la violencia. Nos muestran escenarios de los comportamientos humanos, escenarios bastante reales y posibles, que yo considero que, lejos de promover la violencia, al mostrarnos las vivencias de estos personajes y terminando con un adecuado final moralejíco, lejos de promoverla, nos invitan a no cometer los errores de los mismos personajes.
La ventaja del cine es que toda esa violencia que vemos es una violencia controlada, porque a final de cuentas existe un marco que la contiene. Ese marco cinematográfico de la pantalla la contiene y sabemos que no va a cruzar hacia nosotros. Entonces son como especies de dosis, es como una vacuna. Se le llama diégesis a ese mundo de ficción que se establece entre la obra y el espectador. Esto significa que cuando vemos una película y la vivimos, es porque existe una convención entre nosotros y la película que hace que nos creamos lo que sucede ahí. Una vez que nos la creemos, tenemos que identificarnos con el personaje protagónico, que en este caso es Derek. Una vez hecho esto, ya podemos vivir de alguna forma su experiencia y lograr que se dé la catarsis en el espectador. La catarsis significa que vivimos y sufrimos lo mismo que el personaje protagónico, que si sentimos compasión al ver la muerte de su hermano, significa que de alguna forma lo vemos desde su punto de vista, así que sentimos como un castigo propio y como advertencia a los deseos de racismo y sus consecuencias. Son escenarios virtuales sin el problema de vivir sus consecuencias. El mensaje de esta película es muy sencillo. Simplemente quiere mostrarnos las consecuencias que tiene el cometer actos racistas. Es imposible pensar que exista una persona en su sano juicio que después de ver esta película le queden ganas de cometer algún tipo de acto de estos. Esa es la ventaja de haber mostrado la violencia en el cine. Me gustaría preguntarte, María, ¿tú cómo invitarías a la gente que vaya a ver el cine? No solo tus películas, sino el cine en general. Yo creo que es muy importante y es uno de los asuntos principales que trato de transmitirles a mis alumnos, que al cine hay que ir abierto. Hay que ir abierto a vivir una experiencia compleja. Para mí el buen cine, el cine que puede ser de muchas maneras y de muchos estilos, es ese que te invita a entrar en un mundo hermosísimo, placentero, doloroso, disruptivo, lo que sea. Tienes el privilegio de habitarlo durante esas 2 horas, hora y media que duró la película, y sales de alguna manera con un cambio en tu manera de ser. Ese cine existe y a veces no lo sabemos disfrutar o lo descartamos o nos parece raro, no cumple los cánones del cine comercial y nos estamos perdiendo de un universo de sensaciones y de posibilidades. Y además resulta que ese cine es el que realmente podemos hacer en México, porque es un cine que se hace con menos dinero, con más creatividad, con más sensibilidad y con más ganas de comunicarnos con los otros y compartir las cosas que tenemos que reflexionar o sentir, ¿no? Y no copiar el esquema hollywoodense ramplón, ¿no? Que a mí me parte el alma cuando los jóvenes pues, lo que tratan es de imitar una película gringa de pe a pa, ¿no? Esta ampliación que nos da probablemente presenciar o estar en una película de cine. Yo te preguntaría un poquito viendo hacia futuro. Con los cambios tecnológicos, la sala de cine a veces puede que ya no sea el lugar donde vamos a seguir viendo cine, sí. No lo sé la verdad. Pero ¿crees que estos cambios o crees que lo que viene colabore a que el cine nos siga abriendo nuevos mundos o no colabore? ¿Hacia dónde vemos el futuro del cine? Yo tampoco sé lo que va a pasar, sabemos lo que está pasando y yo creo que hay que verlo con el espíritu muy abierto y viendo lo que significa en los cambios. Yo creo que uno puede sentir nostalgia por la sala de cine que se oscurece, que huele de una determinada manera, en la que la pantalla es muy grande y la película transcurre de cierto modo, se vale, pero también es maravilloso lo que sucede ya al cine por internet, el acceso a muchísimos materiales visuales. Se está democratizando quién puede hacer cine, porque de repente ya es una cuestión de tener muchísimas ganas y acceso a un mínimo equipamiento mucho más accesible que antes, mucho rigor, muchas ganas de hacer las cosas para poder hacer una película. Y eso me parece algo que tenemos que celebrar. El cine no tiene por qué ser tan elitista como era en el pasado. Y realmente a los jóvenes que les estamos enseñando a hacer cine,
con toda la seguridad del mundo les puedo decir, si ustedes piensan bien las cosas, claro que pueden hacer películas. Pues era cosa de muy pocos privilegiados y a veces ni siquiera de la gente de más talento, sino de los más habilidosos para conseguir la producción, ¿no? O de los criterios más ramplonamente comerciales. Entonces creo que hay algo bueno en las nuevas tecnologías. Hay películas que han llegado a ser gentes con su celular y empieza a significar otros retos estéticos. Hay muchas herramientas de postproducción. Por ejemplo, ahora que hice Las Buenas Hierbas en HD, usé una camarita prácticamente casera con su lente zoom. Me permití grabar muchísimas cosas, me permití tener muchísimo material para edición. Después recuerdo con verdadero placer la corrección de color que se hacía en mi propia computadora. Con la tecnología que ya existe, yo podía colorear esas jacarandas, ponerlas con su morado jacaranda a todo lo que daba y construir un cuadro en que los personajes están hablando, pero la jacaranda está que revienta de color, ¿no? Era como ser un poco pintora. Pero yo le doy una enorme bienvenida. A mí me llena de alegría la nueva tecnología para hacer cine. A partir de los años 40, que fue el nacimiento de los teléfonos móviles, han sufrido un gran avance tecnológico, pero sin dejar de cumplir con su principal función, la cual es la comunicación, mantenerte en contacto con las personas que quieres para cualquier emergencia. Además que a lo largo del tiempo ha ayudado a agregarle un valor estético, un valor más funcional, incluso hasta de estatus social. Y eso en comparación con la vida tan rápida y acelerada que llevamos hoy en día, nacieron los smartphones. Estos teléfonos celulares, además de cumplir con su principal función, la cual es hacer llamadas, tienen muchísimas más opciones. Por ejemplo, conectarse a internet, escuchar música, además de que puedes guardar ahí muchísimos documentos. Sin embargo, lo más importante es que como te puedes conectar a la red, puedes mandar correos electrónicos, mensajitos de texto, y eso te permite a que en tu vida cotidiana esté más presente el lenguaje escrito. Estas aplicaciones para algunas personas son tan necesarias que no pueden recordar la lista del súper, los compromisos del día, las deudas a pagar si no tienen a su compañero smartphone al lado. Al final del día, tú decides qué hacer con las aplicaciones de este aparato. María
Silvia pues ha sido reconocida internacionalmente, tienes muchos premios, tu trabajo ha trascendido fronteras. Y nuestra pregunta sería, ¿y qué sigue en tu producción, María? Pues sí, soy muy afortunada de que he podido hacer una carrera en el cine me tardo entre una película y otra, pero he podido hacer muchas cosas que realmente quería hacer y espero tener tiempo de todavía hacer algunas más. Por un lado, no voy a cambiar ya el camino que encontré con Las Buenas Hierbas, en el sentido de hacer producciones con crew reducido, con nueva tecnología. Creo que es importante hacer películas menos caras para tener más libertad creativa y porque además no existe un mercado para el cine mexicano que respalde otra cosa. Creo que es lo que es razonable hacer y lo que es ético hacer. Veo una película que cuesta lo que hubiera costado hacer 2 escuelas y no me gusta la idea, ¿no? Entonces, en términos formales, seguiré trabajando con este nuevo esquema de producción de cine y con nuevas tecnologías. ¿Y qué voy a contar? Pues la verdad estoy en la abuelez total y quiero hacer una película para niños. Y es una historia que estoy apenas escribiendo, que estará habitada por niños, escrita para niños, película directamente para niños. Y creo que voy a disfrutar mucho el proceso porque estoy disfrutando mucho ser abuela y convivir con mis nietos. Pues vamos a estar muy atentos a tu producción. Muchas gracias. Y te agradecemos tus palabras. Gracias. Hola. Es evidente que nuestras vidas están emigrando al terreno de lo virtual. El trabajo, la educación, la comunicación, el entretenimiento, aún nuestras vidas sociales y personales cada vez más frecuentemente se llevan a cabo en el ciberespacio. Acciones con las cuales buscamos superar las limitaciones materiales del cuerpo, la materialidad del espacio y la linealidad del tiempo. Por otra parte, en 1953 el mundo asistió a un descubrimiento fundamental, la estructura de la molécula de ADN. El texto bioquímico que codifica las especificaciones del génesis de cada individuo. Se trataba simplemente de información. Texto codificado sobre un soporte bioquímico. El proyecto Genoma Humano presenta al cuerpo como una suerte de programa informático, entendiéndonos a nosotros mismos como patrones de información. Investigaciones de primer nivel, como son la inteligencia artificial, la ingeniería genética, pasando por la criogénica, presentando al cuerpo humano como una configuración orgánica condenada a la obsolencia, en búsqueda de un ideal, artificial, virtual e inmortal. La biología se alía a la informática. En el año de 1973, 2 científicos lograron recombinar fragmentos de un código de bacteria después de incluir en la secuencia un gen de sapo. Esta técnica se conoce como ADN recombinante y permite alterar el código genético de un organismo, tratando a los seres vivos como materia manipulable y una capacidad de moldear la materia viva en formas inusitadas. El video que te voy a presentar a continuación del grupo inglés Auticre, dirigido por Chris Cunningham, de quien anteriormente ya te he presentado su trabajo, nos presenta su visión de este cercano futuro bioinformático. Enmarcado con la música del grupo, la cual hace un fuerte hincapié en el ritmo y en la percusión, a menudo inusuales y varían de forma incremental, constantemente en transición y patrones que se contraponen entre sí. El uso de sonidos muy cortos para crear una sensación fragmentada y efecto granulado. Sin duda alguna, la tecnología continuará migrando hacia el cuerpo humano, expandiéndolo, reconfigurándolo, transportándolo. En los próximos años, más y más personas estaremos viviendo e interactuando entre mundos interiores y exteriores de la computadora, hacia lugares remotos en tiempo real.